El vestuario olía a aceite de gaulteria y a dinero nuevo. Fuera de esas 4 paredes, Filadelfia rugía. 10,000, 20,000, tal vez más, no importaba el número. Todos gritaban mi nombre, o quizás gritaban por sangre. Para ellos, yo no era un hombre, era un evento, un fenómeno natural. El rey, el Master of Disaster. Me miré en el espejo y vi lo que todos veían. La perfección tallada en ébano, la sonrisa de $1,000,000, los músculos tensos listos para dar otra lección de boxeo. Pero esa noche, esa maldita noche del bicentenario, había algo diferente en el aire. No era miedo. Un dios no siente miedo. Era aburrimiento. Me ajusté los guantes, sintiendo el cuero crujir. Mis entrenadores reían, bromeaban sobre en qué round caería ese vagabundo. Rocky Balboa, un nombre ridículo para un chiste de mal gusto. Un matón de poca monta que saqué de la basura para darle al mundo un cuento de hadas americano. La tierra de las oportunidades, decían los titulares. Yo les di la oportunidad. Yo era el arquitecto de este circo. Yo elegí al payaso. Pero mientras Duke me vendaba las manos, una voz silenciosa en el fondo de mi cráneo susurró algo que no quise escuchar. Una advertencia. Porque cuando estás en la cima del Everest, el aire es tan fino que a veces olvidas cómo respiran los mortales. Olvidas que el hambre es el combustible más peligroso del mundo. Y yo hacía mucho tiempo que estaba lleno. Salí al pasillo. Las luces me cegaron. El ruido se convirtió en una ola física que golpeaba mi pecho. Sonreí. Levanté el puño. Showtime. Caminé hacia el ring disfrazado de George Washington, tirando dinero a la multitud, burlándome de la historia misma. No sabía que estaba caminando hacia una guerra. No sabía que esa noche el espectáculo terminaría y, por primera vez en mi vida, tendría que pelear no por un cinturón, sino por mi propia alma. ¿Creen que nací siendo Apollo Creed? ¿Creen que este carisma, esta arrogancia me la regalaron al nacer? No. Apollo Creed fue una construcción. Fue una armadura que forjé golpe a golpe, victoria tras victoria, para protegerme de la mediocridad. Desde niño entendí una verdad que la mayoría de los boxeadores ignora hasta que terminan con el cerebro hecho puré y los bolsillos vacíos. El boxeo no es deporte, el boxeo es entretenimiento. Puedes ser el mejor técnico del mundo, puedes tener el jab más rápido de la historia, pero si no haces que la gente sienta algo, eres invisible. Y yo me negaba a ser invisible. Yo no quería ser solo un campeón, quería ser un ícono. Quería ser Mohamed Ali, pero mejor, más rápido, más fuerte, más inteligente. Ali tenía la boca, pero yo tenía el negocio. Entendí que para ser el rey tenía que ser el héroe y el villano al mismo tiempo. Tenía que ser tan brillante que me amaran, o tan insoportable que pagaran solo para ver si alguien lograba cerrarme la boca. De cualquier forma, pagaban. De cualquier forma, yo ganaba. Subí los escalones de la gloria sin apenas sudar. Nadie podía tocarme. Mis rivales entraban al ring derrotados antes de que sonara la campana. Los intimidaba con mis palabras, los deslumbraba con mi velocidad y luego los destruía con mi precisión. Era un bailarín, un artista pintando obras maestras con sangre ajena sobre la lona. Pero la cima es un lugar solitario. Después de limpiar la división, después de destruir a todos los retadores legítimos, me encontré mirando al vacío. No quedaba nadie. El boxeo estaba muriendo porque yo lo había matado. Era demasiado perfecto, demasiado dominante. La gente empezaba a bostezar. Y un rey sin guerras es un rey olvidado. Necesitaba algo nuevo. Necesitaba un milagro para el bicentenario de los Estados Unidos. Y ya que ningún profesional digno quería enfrentarme o estaba disponible, decidí fabricar mi propio milagro. Recuerdo el momento exacto en que vi su nombre en el libro de registros. El Semental Italiano. Me reí. Era perfecto. Era marketing puro. Un zurdo desconocido de los barrios bajos de Filadelfia contra el campeón mundial de los pesos pesados. Blanco contra negro. Pobreza contra riqueza. El sueño americano encarnado en un evento de una sola noche. Nunca me preocupé por ver sus peleas. ¿Para qué? Mis espías me dijeron que era lento, torpe, un brawler sin técnica que peleaba con la cara, un saco de carne diseñado para recibir golpes.
justo lo que necesitaba. Alguien que aguantara 3 o 4 rounds, lo suficiente para que yo pudiera brillar, mostrar mi juego de piernas, hacer mis trucos, y luego noquearlo con una sonrisa para las cámaras. Me concentré en la promoción, me concentré en los carteles, en las entrevistas, en los disfraces. Me convertí en el tío Sam. Me tomé fotos con niños, besé babés, di discursos patrióticos. Me olvidé de lo único que importa en este maldito deporte: el respeto por el hombre que tienes enfrente. No entrené como debía. Corría un poco, golpeaba el saco con desgana. Pasaba más tiempo en mi oficina revisando contratos que en el ring, haciendo sparring. Duke me intentó advertir. «Apolo, este chico es zurdo, es incómodo», me decía con esa mirada de preocupación que yo siempre ignoraba. «Apolo, tiene hambre». «Relájate, Duke», le decía yo, firmando otro autógrafo. «Es una exhibición, es caridad. Le estoy dando a este chico sus 15 minutos de fama. Debería darme las gracias». Qué estúpido fui. Qué arrogante y ciego Dios dorado. No entendí que al darle una oportunidad a un hombre que no tenía nada que perder, le estaba dando la llave para destruirme. No vi que Rocky Balboa no peleaba por dinero, ni por fama, ni siquiera por el cinturón. Él peleaba por respeto. Y el respeto es algo que no se puede comprar, se tiene que arrancar a la fuerza. La noche de la pelea, mientras bailaba en el ring con mi sombrero de topa y mi capa roja, viéndolo a él en su córner, nervioso, rezando, sentí lástima. Sinceramente, sentí lástima. Pensé, voy a ser gentil, voy a dejarlo vivir un poco. Suena la campana, salgo bailando, jab, jab, directo, fácil, es como pegarle a una estatua. Le hablo, lo provoco. ¿Eso es todo lo que tienes, chico? Él lanza un golpe al aire, torpe, lento. El público ríe, yo río. Esto será pan comido. Entonces, en el primer round, me descuido. Bajo la guardia para hacer una pose, para burlarme una vez más. Y de pronto, oscuridad. Un trueno estalla en la mandíbula. El mundo se invierte. El techo se convierte en suelo. El rugido de la multitud desaparece y por un segundo, solo hay silencio. Estoy en la lona. Yo, Apollo Creed, en el suelo, en el primer maldito round. Me levanto por instinto más que por conciencia. Mis ojos se aclaran y lo veo. Está ahí parado, mirándome. No hay miedo en sus ojos, no hay admiración. Solo hay una determinación fría animal. Una mirada que dice, no eres un dios, eres carne y hueso, y voy a romperte. En ese momento el showman murió. La sonrisa desapareció. El marketing se esfumó. Por primera vez en años, sentí ese sabor metálico en la boca. El sabor del miedo. El sabor de la guerra real. Muy bien, pensé, apretando los dientes mientras el árbitro limpiaba mis guantes. ¿Querías una pelea? Ahora tienes una pelea. Pero no tenía ni idea de que esa noche duraría una eternidad. El primer round fue un accidente. Eso me dije a mí mismo. Un descuido. Un golpe de suerte de un amateur afortunado. Pero cuando sonó la campana del segundo round, y luego el tercero, y el cuarto, la suerte se transformó en una pesadilla recurrente. Le pegué con todo. Le lancé combinaciones que habrían decapitado a cualquier otro peso pesado del ranking mundial. Sentía mis nudillos impactar contra sus costillas, contra su rostro. Escuchaba el sonido húmedo de la carne rompiéndose. Y él solo avanzaba, como un tanque oxidado que no tiene marcha atrás. «No es humano», le grité a Duke en el quinto asalto, escupiendo sangre. «Es un pedazo de hierro». Cada vez que lo tiraba, cada vez que pensaba, «Ya está, se acabó, quédate abajo, maldita sea», él se levantaba tambaleándose, con los ojos hinchados, sangrando por la nariz y la boca, pero se levantaba. Y no solo se levantaba, venía a por mí. Sus golpes no eran técnicos, pero eran martillazos, golpes al cuerpo que me robaban el aire, ganchos torpes que me sacudían el cerebro dentro del cráneo. Empecé a sentir el cansancio. No el cansancio físico, sino el cansancio del alma. ¿Cómo vences a alguien que no acepta perder? ¿Cómo rompes la voluntad de un hombre que ya está roto y sigue peleando? El público, mi público, empezó a cambiar. Al principio vitoreaban mis bailes. Ahora gritaban su nombre. «¡Rocky!
¡Rocky! Ese sonido era peor que cualquier golpe. Era la traición. Estaban viendo a su dios sangrar y en lugar de horrorizarse, estaban fascinados. Estaban enamorándose del desvalido. Me estaban abandonando. Llegamos al round 14. Yo ya no era Apollo Creed, el bailarín. Era un sobreviviente desesperado. Mi respiración era un silbido agónico. Mis brazos pesaban 1 tonelada y él seguía allí, una masa de carne amorfa, irreconocible, pero de pie. Lo miré y vi algo que nunca había visto en un ring. Vi mi propio límite. Lo derribé una vez más. Fue un golpe perfecto, limpio. Cayó como un árbol talado. Me apoyé en las cuerdas, jadeando, rezando para que el árbitro llegara a 10. Quédate abajo, pensé. Por favor, por tu bien, por el mío, quédate abajo. El árbitro contaba 7, 8, 9 y se levantó. Se levantó y me hizo una seña con los guantes. ¡Ven! En ese instante, algo se rompió dentro de mí. No fue un hueso, fue mi realidad. Me di cuenta de que podía ganar la pelea por puntos, podía retener el cinturón, pero había perdido la batalla. Me había quitado mi invencibilidad, me había humanizado a la fuerza. Sonó la campana final del round 15. Ambos estábamos abrazados, no por afecto, sino porque si nos soltábamos, caeríamos. No habrá revancha, le grité al oído, desesperado por cerrar este capítulo, por huir de este monstruo. No quiero una, respondió él, con la voz rota. Mentimos, los dos mentimos. Gané por decisión dividida, retuve el título, pero cuando levantaron mi mano, el estadio abucheó. Abuchearon. A mí, a Apollo Creed. Me fui al vestuario sintiéndome como un ladrón que acababa de robar un banco y todos sabían que era culpable. Las semanas siguientes fueron un infierno. Mi cuerpo sanó, pero mi mente estaba infectada. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus ojos hinchados mirándome. Veía su puño viniendo hacia mí. Escuchaba a la gente decir que él merecía ganar. El campeón de papel, leí en una columna. Rocky Balboa, el verdadero campeón del pueblo. El veneno del ego comenzó a consumirme. Yo no podía vivir así. No podía ser recordado como el hombre que casi pierde contra un don nadie. Necesitaba demostrar, no al mundo, sino a mí mismo, que aquello fue una casualidad, que yo era superior, que yo era el mejor de todos los tiempos. Empecé una campaña de acoso. Me volví cruel, me volví mezquino. Ataqué su honor, ataqué su valentía, lo obligué a salir de su retiro. Necesitaba esa revancha como un drogadicto necesita su dosis. No por dinero, tenía millones. Era por algo mucho más peligroso. Era por orgullo. La segunda pelea fue diferente. Fue técnica, fue brutal, fue una partida de ajedrez jugada con puños de dinamita. Yo era mejor boxeador, lo superaba en todo. Lo corté, lo mareé, lo hice bailar a mi ritmo. Pero él había cambiado también. Ya no era solo un brawler, había aprendido. Y su corazón, su maldito corazón, era aún más grande. Llegó el último round. Estaba ganando por puntos. Duke me gritaba desde la esquina: «No busques el knockout. Aléjate, baila, ya ganaste». Pero yo no podía alejarme. No podía simplemente ganar por puntos otra vez. No quería otra decisión dividida. No quería dudas. Necesitaba noquearlo. Necesitaba verlo inconsciente a mis pies para poder dormir tranquilo el resto de mi vida. Desobedecí a mi esquina. Fui al intercambio. Fui a la guerra. Golpe por golpe. Sangre por sangre. Y entonces caí. Caí al mismo tiempo que él. Los dos en la lona. El mundo se detuvo. El árbitro contaba. Yo intentaba levantarme. Mis músculos gritaban. Mi mente ordenaba: «Levántate», pero mi cuerpo se negó. Miré hacia el lado y vi a Rocky agarrándose de las cuerdas, trepando como un animal herido, levantándose con la última gota de voluntad que le quedaba en el universo. Él se puso de pie. Yo no. Escuché al locutor decir: «Y nuevo campeón mundial». El mundo se volvió gris. Me quitaron el cinturón, me quitaron el título, me quitaron mi corona.
En el vestuario esa noche hubo un silencio sepulcral. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos. Había perdido. El invencible Apollo Creed había caído. Pero curiosamente, en medio de ese dolor insoportable, en medio de la humillación absoluta, sentí una extraña paz. El peso de ser perfecto había desaparecido. Ya no era un dios, era solo un hombre que había dado todo y había perdido ante otro hombre que fue mejor esa noche. Pensé que ese era el final de mi historia. Pensé que me retiraría, disfrutaría de mis millones y envejecería contando batallas pasadas. Pero el destino y un gigante ruso llamado Iván Drago tenían otros planes para mí. Planes que no incluían un retiro pacífico, planes que incluían un último y fatal espectáculo. Después de perder mi título, hice algo que mi antiguo yo jamás habría permitido. Me convertí en el rincón de mi enemigo. Cuando Clubber Lang destrozó a Rocky, vi en Balboa lo mismo que vi en el espejo años atrás. El miedo. Había perdido el ojo del tigre. Lo levanté. Le enseñé a bailar de nuevo. Le di mi velocidad, mi astucia, mi alma. Y cuando él levantó los brazos victorioso contra Lang, sentí una satisfacción extraña. No era mi victoria, pero era mía también. Éramos hermanos de sangre, unidos por el dolor y la gloria. Pero la paz es veneno para un guerrero. Pasaron 5 años. 5 años de retiro, de piscinas, de trajes de seda, de vivir en una mansión silenciosa. El mundo seguía girando. Aparecían nuevos nombres, nuevos fenómenos, y el teléfono dejó de sonar. Me miraba al espejo y veía canas, veía arrugas, veía un hombre de mediana edad que solía ser un dios. El silencio me mataba más que cualquier golpe. ¿Esto era todo? ¿Jugar al golf y firmar autógrafos hasta morir de viejo en una cama de hospital? No, me negaba. Yo soy Apollo Creed. Yo soy el maestro del desastre. No puedo desvanecerme en la oscuridad. Entonces apareció él, Iván Drago. Era una montaña de hielo siberiano, una máquina creada en un laboratorio soviético. No hablaba, no sonreía, solo destruía. Decían que era el futuro, decían que era invencible. Rocky me dijo que no lo hiciera. Adrian me rogó que parara. Es una exhibición, Apolo, me decían. No tienes nada que demostrar. Ustedes no entienden, les grité a Duke en el 5º asalto, escupiendo sangre. Los guerreros no se retiran, nosotros vivimos para esto. Sin la guerra, ¿qué somos? ¿Jardineros? No era patriotismo. A la mierda la Guerra Fría. Era ego, era la necesidad desesperada de sentir una vez más el rugido de la multitud, de demostrar que todavía podía domar a la bestia. Quería ser joven de nuevo, quería que el mundo recordara por qué amaban a Apollo Creed. Organicé el espectáculo más grande de la historia en Las Vegas. James Brown cantando Living in America, bailarinas, fuegos artificiales, una plataforma hidráulica. Quería humillarlo con el exceso americano, quería burlarme de su seriedad robótica. Bailé alrededor de él en el ring antes de la campana, le di golpecitos en los guantes, me reí en su cara inexpresiva. Va a ser fácil, pensé. Es lento, es torpe, le daré una lección de boxeo y me iré a casa. Qué equivocado estaba. Sonó la campana, me moví, lancé un jab, 2 jabs. Él ni parpadeó. Era como golpear una pared de concreto. Y entonces lanzó su primer golpe. No fue un puñetazo, fue un choque de trenes. Sentí mis costillas crujir bajo el impacto. El aire salió de mis pulmones como si me hubieran apuñalado. Todo mi cuerpo entró en shock. Dios mío, pensé retrocediendo. Esto no es boxeo, esto es ejecución. Intenté moverme, intenté usar mi experiencia, pero me cortaba el paso, me acorraló y empezó la masacre. Cada golpe me desconectaba un poco más de la realidad. Sentí el sabor cobrizo de la sangre llenando mi garganta. Mis piernas no respondían.
El público que había empezado gritando de euforia ahora estaba en un silencio horrorizado. Sonó la campana del primer asalto. Apenas pude llegar a mi esquina. Me desplomé en el taburete. Duke me miraba con terror puro en los ojos. Rocky me limpiaba la sangre, temblando. «Voy a parar la pelea», dijo. Su voz estaba llena de pánico. «Esto se acabó, Apolo. No puedes seguir». Lo agarré del brazo con las pocas fuerzas que me quedaban. Lo miré a los ojos con una intensidad que quemaba. «No», gruñí escupiendo sangre. «No pares esta pelea. Pase lo que pase, no pares esta pelea». «Pero te está matando». «Prométemelo», le exigí. Tenía que ser así. Si paraban la pelea, sería un hombre derrotado pidiendo clemencia. Sería una vergüenza. Prefería morir siendo un guerrero en su escudo que vivir siendo un cobarde arrodillado. Era mi elección, mi destino. Volví al centro del ring. Drago me esperaba. No había piedad en sus ojos azules, solo una orden interna: destruir. El segundo asalto fue breve. Un golpe a la cabeza. Las luces parpadearon. Otro golpe. Sentí como mi cuello latía. Mis piernas no respondían. El público que había empezado gritando de euforia ahora estaba en un silencio horrorizado. El último golpe lo vi venir en cámara lenta. Un directo de derecha que llevaba toda la fuerza de una nación, toda la crueldad de la ciencia sin alma. Impactó mi sien. Y entonces, paz. No sentí dolor al caer. No sentí el impacto contra la lona. Solo sentí una ligereza absoluta. Escuché, muy a lo lejos, el grito de Rocky. Vi las luces del techo difuminarse hasta convertirse en estrellas. Ya no había ruido. Ya no había presión. Ya no había necesidad de demostrar nada. El show había terminado. «Si muere, muere», dijo él. Y morí. Pero morí como viví, bajo las luces, en el centro del mundo, luchando contra un imposible. No morí en una cama, olvidado. Morí en el campo de batalla. Mi cuerpo quedó en Las Vegas, pero mi espíritu encendió un fuego que quemaría a Drago en Rusia. Mi muerte no fue un final, fue el catalizador. Fue la espiga que Rocky necesitaba para recordar quién era. Escúchame bien. El mundo te dirá que juegues a lo seguro. Te dirán que te retires cuando seas demasiado viejo, que seas prudente. Te dirán que hay límites. Mienten. La vida no se mide en años, se mide en impacto. ¿De qué sirve vivir 100 años si nadie recuerda tu nombre? ¿De qué sirve respirar si tu alma está muerta? Yo cometí errores. Fui arrogante, fui orgulloso, subestimé a mis rivales, pero nunca, jamás, tuve miedo de entrar a la arena. Viví a todo volumen, amé, peleé, sangré y reí con la intensidad de 1000 soles. No busques una vida cómoda. La comodidad es la muerte lenta del espíritu. Busca la gloria, busca el desafío que te hace sentir pequeño y luego hazte gigante para conquistarlo. Sé un showman de tu propia existencia. Sé el protagonista. Y cuando llegue tu final, asegúrate de que, incluso en la derrota, el mundo tenga que detenerse para verte caer. Porque los legendarios nunca mueren realmente. Solo nos convertimos en historias que inspiran a los siguientes campeones. Pelea. Hasta el último aliento. Mantén el ojo del tigre. Apolo fuera.